para que los revisen con cuidado. Es una simplificación de circuitos, de hecho yo ya la tengo hecha aquí. Entonces, eh, reglas en general cuando tenemos circuitos mixtos, muchachos, ¿sí? Eh, los circuitos que se valen resolver con las reglas que aprendimos el día de ayer, que son el divisor de voltaje, es decir, todas en serie, o el divisor de corriente, que es uno como este, que están todas en paralelo. Las reglas que aprendimos el día de ayer de todas estas cosas valen que se combinen siempre y cuando ustedes tengan una sola fuente de voltaje y los tengan bien establecidos, que estas cosas están en serie o en paralelo. Es decir, los casos como más simples, más sencillitos de todos. Entonces, un ejemplo típico de circuito mixto es este. Lo que me interesa ver en la clase el día de hoy es que ustedes vean cómo se va reduciendo. Un error muy común que se comete en este tipo de ejercicios es que, por ejemplo, aquí ven contiguas 4 y 3 y aquí suman 4 y 3 y ya eso es un error. Entonces vamos a establecer una serie de reglitas así muy sencillas para que ustedes puedan ir haciendo estos ejercicios, ¿sí? Primer aspecto que deben de considerar, solo deben de tener una fuente de voltaje. Entonces, si ustedes ven más de una fuente de voltaje, no se pueden seguir las reglas que aprendimos el día de ayer. Vamos a tener que utilizar las famosas leyes de Kirchhoff, pero bueno, eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Y a mi gusto, creo que es uno de los temas más latosos, más complicados que se pueden ver en la prepa, en lo que tiene que ver con física y con matemáticas, ¿sí? Entonces, segunda regla, los circuitos se resuelven de atrás para adelante. ¿Cuál es la parte de atrás del circuito y cuál es la parte de adelante? La parte que le vamos a llamar de adelante es donde esté la fuente, ¿sí? Entonces, esto es lo último que vamos a tocar del circuito y tenemos que empezar a resolver lo más alejado que se encuentra de la fuente. Entonces, aquí de color rojo les puse estas dos resistencias, que es lo más alejado. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a simplificar es esto de acá, ¿sí? No sé si va quedando clara la idea. Entonces, se tienen que fijar siempre, siempre en qué es lo que está más lejos, en este caso del circuito, que es esta sección, ¿sí? Y ya que identifican qué es lo más lejano de la fuente, entonces ahora sí analizan cómo está conectado. Vean que están contiguos. A pesar de que yo puse esta línea aquí, esto no significa que estén en paralelo. Para decir que algo está en paralelo, varias conexiones o varios nodos tienen que llegar aquí al positivo y al negativo. Entonces, como esto está en serie, aquí hacen la regla de suma en serie, que es bastante fácil, es 1 más 2, les va a dar 3. Entonces, el siguiente paso del circuito sería este. Entonces, estas dos de aquí se convirtieron en este 3 de acá. Ahora, vean que aquí nos queda este 3 con este 6. Estas dos comparten nodo, ¿sí? Es decir, vean que aquí hay un nodo, aquí hay una conexión donde tienen tres cosas, ¿sí? Por eso sabemos que es un nodo. Entonces, quiere decir que estas dos están en paralelo. Entonces, aquí sumamos con la regla de paralelo, aquí ya la tengo desarrollada, va a ser un tercio más un sexto. Hacen la suma de fracciones, simplifican y les va a dar un medio. Es decir, si ustedes suman 3 y 6 en paralelo, el resultado es 0.5 ohms de resistencia. Entonces, estas dos de aquí, y bueno, lo que les explicaba el día de ayer, ¿no? Tengan mucho cuidado con esta regla, porque esta les da 1 sobre la resistencia total, les da el recíproco de la resistencia total, no les da la resistencia total. Y ustedes quieren la resistencia total, que es esto de aquí. Entonces, 1 es igual a 1, RT es igual a 2. Entonces, estos dos que están aquí se convierten en el 2 de por acá. Ahora, un tip para que no se cometan errores en la reducción de circuitos, háganlo siempre paso por paso, ¿sí? Yo sé que puede ser muy aventurado así, pues estos dos seguidos y el inverso de este y todo lo quieran hacer de golpe, pero para luego saber cómo se repartió el voltaje y la corriente de acá entre todas las resistencias, tienen que tener los diagramas. Entonces es bien importante, como parte de los ejercicios, que ustedes tengan todas las partes de los diagramas. Si a ustedes les falta uno de estos dibujos, no pueden hacer la reconstrucción de repartición de corrientes y de voltajes, ¿sí?
que es el nivel que le estamos dando, es la diferencia de este curso en comparación al que ustedes tomaron en la secundaria, ¿no? Porque de la pregunta que hacía este Gasca, pues detecto evidentemente que él ya sabe reducir circuitos, que seguramente lo aprendió bastante bien en la secundaria. Entonces 6 y 3 en paralelo se simplifica a 2 de acá. Y luego vean que este 2 y este 3 están en serie. Entonces 2 más 3 les da un 5. Entonces el siguiente paso de la reducción es esta. ¿Sí? Y luego tienen 4 y 5 en paralelo. Entonces aquí hay que hacer nuestra suma de fracciones. Entonces van a sumar un cuarto más un quinto y ya que lo invierten les queda 20 novenos. Entonces la resistencia total del circuito es 20 sobre 9. ¿Sí? Entonces ese es el, ¿cómo se llama? El procedimiento. Y con esto que les acabo de explicar, ya pueden ir haciendo, ¿cómo se dice? Dejen abrir la presentación esta. El pequeño ejercicio que les dejé de tarea. ¿Sí? Con esto ya pueden hacer el número 1. Entonces, por ejemplo, este circuito para hacerlo, harían primero 1, 3 y 2 en serie. Después lo que les dé aquí del total en paralelo con 3 y luego estos 3 que les queda aquí van a, ¿cómo se llama? Van a poder hacer en serie y encuentran el circuito total. Aquí no les dibujé la fuente, pero aquí va una fuente de 9 volts y ya con eso pueden encontrar la corriente total. Entonces, para yo terminar de hacer el ejercicio, vamos a inventarnos aquí un voltaje y vamos a hacer que sean 9 volts. Así que sea una pila de 9 volts. Maffer, no les dejé mucha tarea. De hecho, este es el parcial que menos tarea les he dejado. O bueno, dices que los ando castigando. ¿Y si les pongo un castigo de veras? Creo que eso es lo que ocupan, así que les dé la razón. Entonces vamos a sacar la I total. Entonces la I total son los 9 volts de arriba entre los 20 novenos de aquí abajo. Si no les gusta 20 novenos en la resistencia, pues pónganlo en decimales. Si lo hacen con ayuda de su calculadora, 20 novenos da 2.22. Pero como les digo, ahí les van a faltar decimales cuando quieran hacer cuadrar las cuentas. Y pues bueno, eso siempre es un problema. Y la ventaja de hacerlo así exacto, entonces van a ser 9 entre 20 novenos. Y el resultado de aquí es 4.05 amperes. Entonces ya tienen la corriente total. Y la idea es que con estos circuitos vayan reconstruyendo cómo es que esta corriente, por ejemplo, se va a dividir aquí. Por ejemplo, estos 4.5, cuántos se irán por acá y cuántos se irán por acá. Entonces, para ir haciendo toda la reconstrucción, necesitan los dibujos de simplificación del circuito. Si ustedes no tienen o les falta uno de estos dibujitos, no les va a costar muchísimo trabajo hacer la reconstrucción. Las reconstrucciones que hicimos el día de ayer, o sea, estaban muy fáciles porque eran todos en serie o todos en paralelo. Como estos están combinados en serie en paralelo, hay que ir aplicando las varias reglas. Entonces, por ejemplo, el circuito dibujado de esta manera, vean que son puras en paralelo, entonces es un divisor de corriente. Eso quiere decir que el voltaje es constante. Como el voltaje va a ser constante, lo único que tenemos que hacer es, en este caso, la I que se va a ir por la resistencia de 4 ohms, de hecho la voy a escribir así, digamos para que tenga como mayor claridad. La corriente que va a pasar por aquí se calcula como este voltaje que son los 9 volts. Acuérdense que en el divisor de corriente el voltaje es constante. Entonces este voltaje de aquí, 9, está al mismo tiempo aquí en el 4 y en el 5. Y aquí ya nada más dividen entre precisamente los 4 ohms. Entonces lo voy a copiar de aquí, creo que va a ser más rápido. Y lo hacen con su calculadora, entonces 9 entre 4 les va a dar 2.25. Y estos son amperes. Y luego para saber cuánto se fue por la resistencia que tiene 5, repiten la cuenta. Nada más que aquí en lugar de un 4 le ponen un 5. Hacen 9 entre 5.
y aquí les va a dar 1.8. Y para verificar que lo están haciendo bien, si a 2.25 le suman 1.8, les recupera el total, que es el 4.05. Entonces vean que, bueno, siempre y cuando tomen todos los decimales. Entonces aquí les va a faltar un cachito, pero este más este les tiene que recuperar el de acá, ¿sí? Y así ya tienen la corriente que pasó por aquí y la corriente que pasó por acá. Luego dan un paso para atrás y pasan de este diagrama a este diagrama. Entonces aquí tenemos la I equivalente de 5. Entonces para encontrar cómo es que se divide la corriente en la resistencia de 2 y en la resistencia de 3, vean que estas dos están en serie, entonces es un divisor de voltaje. Entonces ya sabemos que la corriente que pasa por 2 y por 3 es esta corriente de 1.8. Y así vamos reconstruyendo todo el circuito y vamos calculando qué voltaje y qué corriente ocurren en cada parte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para hacer aquí el I2, lo que vamos, el I que pasa por 2 ya sabemos que es este 1.8, ¿sí? Y como queremos saber cuánto voltaje de los 9 volts se dividió aquí, acuérdense que entre estas dos deben de sumar 9. Entonces el voltaje que ocurre en el de 2 ohms, en la resistencia de 2 ohms, pues tiene que ser igual a 1.8 que multiplica a la resistencia, que en este caso es el 2. Entonces aquí multiplica por el 2, ¿sí? 1.8 por 2 les da 3.6. Y en automático, como se tiene que conservar aquí el voltaje que tiene que haber en la de 3, sin necesidad de que ustedes hagan la cuenta, de hecho si quieren la pueden hacer, a 9 le quitan 3.6 y aquí les tiene que quedar un 5.4. Y luego van dando un paso para atrás y van a ver que este 2 proviene de un divisor de voltaje, y así se van hasta que sacan todas las corrientes y todos los voltajes de los elementos del circuito, ¿sí? Entonces vean, son problemas como muy, ¿cómo se llama?, de mucho procedimiento, son sencillos. ¿Cuál es la diferencia de su nivel de secundaria? Bueno, en la secundaria nomás les pedían reducir todo el circuito, y después de que reducían todo el circuito, ustedes sacaban la resistencia total y la corriente total. Ahora la novedad es que ustedes sepan calcular cómo las corrientes se dividen o cómo los voltajes se dividen en cada una de las secciones. Entonces, para terminar la explicación de hoy y darles chance a que ustedes simplifiquen el circuito que les dejé aquí de tarea, de hecho la idea es que lo intenten. Si no lo intentan y se esperan hasta el final, se les va a juntar el trabajo. Entonces mi recomendación es, nos quedan 20 minutos de clase, entonces en los 20 minutos que quedan, traten de hacer la simplificación y díganme cuánto da aquí el total. La idea de estas clases es que ustedes puedan ir avanzando de a poquito en su tarea. A pesar de que tienen hasta el último día para entregarlas, pues bueno, hay que... O sea, el objetivo es que lo puedan hacer de a poquito, que no se les junte el trabajo. Y bueno, este no es el de tarea, perdón, más bien el de tarea es este, entonces traten de simplificar este. Y este está fácil porque nomás tiene una fuente de voltaje. No sé si tengan alguna duda o comentario. A las personas que dicen, profe, es que de qué me está hablando, estoy completamente perdido, y que les gusta más el estilo presencial y han matado por tener clases en el estilo presencial, mi recomendación es vean los videos del año pasado, porque el año pasado la clase la daba en un pizarroncito. Antes mi celular no andaba tan amolado y podíamos tomar video 2.2. Entonces, vean estas 3 clases, ¿sí? De hecho no son ni siquiera clases completas, son explicaciones de 10-15 minutos, ¿sí?, donde se van haciendo estos pasos, y necesito que ustedes lo practiquen y me generen dudas. Si ustedes no tienen nada que preguntar, digamos que yo no tengo nada más que decirles, más que, bueno, si no tienen preguntas, pues tienen que intentar hacer los ejercicios.